Para comenzar, tenemos la necesidad de una bioética médica frente a la toma de decisiones en la prestación de servicios de salud en tiempos de pandemia. Tenemos dilemas acerca de las decisiones éticas en el personal de la salud. En dilemas o problemas éticos por parte del personal de salud tenemos los siguientes. Primero, lo que es la carga afectiva, humana y emocional que representa la toma de decisiones cruciales para la salud del paciente. Segundo, el autocuidado del personal de la salud en contexto de alta contagiosidad y la priorización en la distribución de recursos insuficientes. Tercero, la toma de decisiones técnicas por parte de los profesionales en respecto a los ingresos de la UCI. Y cuarto, lo que existe es un límite moral frente a la posibilidad de correr riesgos durante el ejercicio profesional. En una entrevista realizada a una psiquiatra, dice que deben actuar siguiendo el principio de tratar con mayor intensidad a la persona que más se pueda beneficiar, tomando además decisiones que también beneficien a un mayor número de personas. Es decir, de acuerdo con el principio de equidad o igualdad condicionado por un criterio utilitarista, el mayor bien para la mayoría de la gente. No sería adecuado, desde una perspectiva bioética, que por luchar por una vida no podamos salvar 10. Me refiero a circunstancias extremas. A modo de ejemplo, no sería adecuado el sobreesfuerzo terapéutico en una persona de avanzada edad, por ejemplo, mayor de 85 años, con enfermedades concomitantes graves, que podrían obligar a mantenerle en una UCI durante mucho tiempo, y aún así el riesgo de desenlace fatal es muy alto. En cambio, este sobreesfuerzo sí puede estar indicado en alguien que tiene más probabilidades de sobrevivir, como es el caso de personas jóvenes sin patologías asociadas que requieren cuidados intensivos. Dicho lo anterior, es clave asegurar que se proporciona atención a toda la población de acuerdo con un esquema de toma de decisiones en el que no solo se tengan en cuenta las consideraciones técnicas, sino también los principios éticos aceptados en la práctica clínica, que son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la equidad. Vamos a continuar con el relato histórico. Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, se ha podido evidenciar en catástrofes y emergencias, pero en este siglo XXI se ha podido vivir una situación así con la pandemia del COVID-19. El protocolo de Comité de Bioética Triangle nos cuenta un poco sobre las condiciones que se viven desde el 11 de marzo del 2020 hasta la fecha para designar los recursos. Las situaciones de crisis o pandemias y eventos catastróficos en general demandan gran cantidad de recursos críticos para pacientes con un riesgo elevado de complicaciones y mortalidad, por lo que es necesario utilizar guías que apoyen la toma de decisiones para mejorar la asignación de estos recursos. Estos criterios de clasificación deben ser objetivos y transparentes, ajustados a la evidencia científica disponible en el momento, con bases éticas sólidas, aplicados de manera equitativa y divulgados públicamente, con la intención de dar soporte a los profesionales en la toma de decisiones, que busquen al mismo tiempo en un uso racional de esos recursos y su justa distribución para beneficiar la mayor población posible. Las herramientas propuestas no son para determinar la severidad de la infección por COVID-19 o determinar la gravedad de un paciente en general. Estas están dirigidas para determinar qué pacientes cumplen los criterios para ingresar a una UCI en el contexto de pandemia y garantizar el principio de mayor número de vidas y de años de vida salvados. Para determinar la gravedad de clínica del paciente, recomendamos emplear otras valoraciones o escalas según guías actuales. Para las consideraciones legales nos basamos en el Comité de Bioética de la Administración Municipal de Medellín. Vamos a hablar sobre las consideraciones en tiempo de pandemia respecto a las personas mayores institucionalizadas y las recomendaciones éticas para la atención y triaje de enfermos
Las personas mayores, a causa de diferentes factores sociales, ingresan a modelos institucionalizados, pero allí suelen presentar diferentes tipos de vulnerabilidad, como lo son la disminución o falta de capacidad física y psicológica a causa de enfermedades o discapacidad, la falta de conocimiento acerca de oportunidades disponibles que le permitan mejorar su situación o impedir su deterioro, el bajo capital social y desventajas sociales que le impiden controlar su destino y con eso impiden el logro de mejores niveles de bienestar social. A causa de la pandemia por COVID-19, estas vulnerabilidades pueden verse agravadas. En el municipio de Medellín se cuenta con al menos 1.604 personas mayores de 60 años que son atendidas en los diferentes modelos de larga estancia, como la red de hogares, el dormitorio social y la colonia de Belencito. Por esto es muy importante extremar medidas para el cuidado de ellos, ya que sabemos que la mortalidad es mucho mayor en personas de 60 años a causa de sus comorbilidades y o enfermedades de base. Por lo anterior, el Comité de Bioética de la Secretaría de Salud de Medellín recomienda aplicar pruebas rápidas al personal asistencial y a las personas mayores institucionalizadas con sospecha de COVID-19 y a aquellas que hayan vuelto de centros hospitalarios. También el promover los suficientes elementos de protección personal a las personas mayores y con ello una capacitación para su correcto uso. Se debe disponer de los espacios adecuados para los casos positivos, garantizando así el aislamiento de las personas infectadas y evitando la propagación o contagio. Y la creación de protocolos de cómo actuar en caso de la presencia de sintomáticos o de casos positivos para COVID-19. Se debe dar un traslado en caso de alta sospecha o de ser positivo y también la articulación con la CPS.
Y por último, disponer para los residentes y el equipo de trabajo la vacuna contra la gripe y vacunas antineumocócicas conjugadas para la protección contra infecciones respiratorias. Con las recomendaciones anteriores, la Corte Constitucional de Colombia busca la defensa y amparo de los derechos de las personas mayores como sujetos de especial protección, donde se garanticen unas condiciones de igualdad y equidad y se les brinde la atención que necesitan y que merecen. En el protocolo bioético del triaje se van a conocer todos los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de la toma de decisiones éticas en el personal de la salud en este tiempo de pandemia. En base a los protocolos de bioética tomados posteriormente nos revelan lo difícil que es actuar por parte de la clínica como en estos momentos donde los recursos son limitados, mucho más cuando hay colapso en clínicas y centros de salud, y mucho más delicado porque nos hablan que la mayoría de pacientes son adultos mayores de 60 años, lo que esto lleva a tener que estar como en un balance. En el protocolo bioético del triaje nos dan como un esquema el cual el personal de la salud debe tener en cuenta y allí es donde entra un dilema ético, ya que este es para valorizar como todos los criterios del paciente para poder entrar a lo que es la UCI.
A medida que la pandemia avanza y los recursos se vuelven limitados en la UCI, se recomienda para valoración de pacientes ya clasificados con prioridad 1 o 2 esta herramienta de White et al. Que sirve para la clasificación de traje en catástrofes y emergencias, que esta sugiere cómo calcular el puntaje de estos pacientes y consignarlos en la historia clínica, de una manera que se pueda tener una herramienta adicional, objetiva, también sea cuantificable y con menos riesgo de sesgos, que además también soporten como todas las decisiones manteniendo la atención y el seguimiento día a día. A medida de que se agotan todos estos predictores clínicos asociados con factores relacionados con mayor riesgo de mortalidad, se debe pasar a priorizar el ingreso a la UCI de los pacientes que tengan mayor posibilidad de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe iniciar un traje de quienes requieren como un soporte en UCI, empezando por los de menor puntaje. En las recomendaciones, en este espacio se tomarán más que todo recomendaciones en general, sin evadir claramente lo que es el autocuidado, pero entraremos por el lado humano en pensar un poco más en el proceso, en el personal de la salud y en todo el rol que ellos están llevando a cabo para dar un correcto manejo de todos los insumos que, como ya sabemos, están cada vez más limitados. Ponernos un poco más en los zapatos de aquellos que se están arriesgando para salvar nuestras vidas, siempre y cuando conociendo e informándonos sobre todo lo que está sucediendo hasta la fecha, y que cada vez se pone un poco más complejo para todos. Las decisiones siempre resultan difíciles y más aún en un escenario de urgencia y de pandemia. En este contexto, consideramos que la bioética puede y debe contribuir en forma sistémica a enfrentar, acompañar y resolver aquellas situaciones novedosas de emergencia que puedan ir surgiendo. Quizás uno de los mayores aprendizajes de la pandemia puede ser sintetizado en una de las características centrales de esta disciplina, la de la enseñanza a prestar una atención basada en el respeto y la dignidad de los pacientes. Y también debemos de garantizar como todo este reconocimiento de respeto y dignidad a todos los profesionales de la salud.